Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo este hermoso y práctico delantal con un paño de cocina incorporado, o si lo desean también pueden usarlo solo con su bolsillo. El molde podrán descargarlo gratis de sabiendocoser.com. Van a cortar una vez el delantal, una vez el bolsillo, un paño y una vista. Comenzamos. Voy a tomar un trozo de cinta al bies o sesgo y lo voy a coser por el borde. El que yo estoy usando es de 2,5 centímetros de ancho por unos 40 centímetros de largo aproximadamente. Esta medida va a depender del diámetro del botón que vayan a utilizar. Tomé la medida del botón para poder formar unas presillas, de las cuales corté 3 piezas. Por supuesto, le agregué 1,5 centímetros para costuras. Con el mismo sesgo envivé todo el borde del paño. Hago un pequeño doblez al principio y comienzo a coser, acomodando muy bien en las esquinas para que conserven su forma. Al terminar, superpuse un poco la cinta y corté el sobrante. Ahora marqué el centro del paño y desde allí 14 centímetros hacia cada lado para ubicar las presillas para los botones. Les fui dando forma y la sujeté con un par de puntadas para que no se muevan. Luego sobrecosí todo el sesgo con una costura al borde, acomodando todo muy bien al inicio.
Fíjense cómo me voy ayudando con los dedos cuando voy cosiendo las esquinas. Por último, ubiqué las presillas hacia arriba para poder hacerles un remate. Corté todas las hilachas y reservé esta pieza para el final. Lo siguiente es coser el refuerzo para los botones. Ustedes van a ver una marca en el molde. La pasan a la tela y allí lo cosen doblando 1 centímetro en todos los bordes. Después de hacer el dobladillo al bolsillo, tomé la medida del centro, tanto del refuerzo de botón como del bolsillo para que quede bien centrado y lo bajé unos 4 centímetros desde el refuerzo para comenzar a coserlo. Recuerden rematar bien al empezar y al terminar.
Preparé todas las amarras de la misma manera, doblando y cosiendo 1 centímetro en uno de sus extremos y luego seguí doblando y cosiendo por todo su largo para terminar con un pespunte por el otro borde. Si quieren, también pueden planchar estos dobleces para que les sea más fácil. Comencé por poner las amarras del cuello. Las ubiqué a unos 2,5 centímetros del borde aproximadamente. Primero la más larga y luego la más corta. Para dar una bonita terminación, cosí una vista en toda esta parte de la pechera, doblando 1 centímetro hacia arriba al empezar y al terminar. Corté los excedentes de tela en las esquinas y di vuelta a la pieza. Antes de coser la parte inferior de la vista, realicé un doblez en las orillas del delantal, como están viendo en el video. Y ahora sí, fui cosiendo, doblando el centímetro hacia adentro. Lo siguiente fue hacer el dobladillo por todo el borde del delantal y cuando llegué al extremo de la cintura coloqué la amarra.
ahí estoy reforzando la amarra con un remate y luego repetí todo este proceso con el otro lado del delantal. Para el dobladillo inferior, primero doblé 3 centímetros y luego 1 centímetro hacia adentro para pasar una costura al borde. Con la ayuda del paño fui marcando donde voy a coser los botones, primero del centro y luego los de los costados. Ya para terminar, hice un ojal en la pieza pequeña del cuello y cosí un botón en el extremo de la otra amarra. ¡Y listo! Espero que les haya gustado el resultado, los invito a que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!